Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Don David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas el de la voz, a través de la señal internacional de sabersinfin.com, en el marco del contexto de corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios. Don Fernando Acosta está esta mañana. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. Gracias. ¿Sabe usted lo que es una teoría de la conspiración, teoría conspirativa? ¿Ha escuchado usted alguna vez? Bueno, le comento rápidamente, con información muy general tomada de Santa Wikipedia. Le digo que una teoría de la conspiración o teoría conspirativa puede definirse como la tentativa de explicar un evento o una cadena de eventos sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y generalmente malintencionado. La hipótesis general de las teorías conspirativas es que sucesos importantes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos desde detrás de la escena y o con motivos nefastos o por lo menos egoístas. Es necesario señalar que el término conspiración es muy anterior al término teoría conspirativa y la existencia de conspiraciones está bien demostrada en la historia, el derecho penal, las leyes penales y sentencias de los tribunales. Esto ilustra el hecho de que la conspiración es y ha sido un comportamiento humano real y frecuente, mientras que la validez del más reciente concepto de teoría conspirativa está abierta al debate. Fernando Acosta, hemos estado hablando de la política oculta, de la criptopolítica, hemos hablado de la criptoarqueopolítica, en fin. Teorías conspirativas. Bueno, para empezar, la teoría conspirativa, Wikipedia como siempre algo indica, pero la mayoría no lo expone, ¿no? Una teoría de la conspiración, una teoría conspirativa, surge, yo diría, como una necesidad humana de explicar de una manera más satisfactoria, más apegada a los hechos o al desarrollo de los hechos, que la que brinda la versión oficial de las cosas. Cuando hay una versión oficial, a veces ni versión oficial hay siquiera, ¿no? Si esto es, aunque el concepto es moderno, podemos decirlo así, no tanto como parece, pero yo diría que tendría unos poco más de 100 años como concepto, se vuelve popular, por decirlo así, con el desarrollo de los medios de masas, sobre todo los periódicos cuando comienzan, porque entonces empiezan a dar algunos periodistas, algunos que será gente que piensa, que lo reflexiona, empieza a dar explicaciones para algunos sucesos que no se habían presentado antes y que no hay una versión oficial, o bien que son explicaciones sacadas de la manga, digamos, ¿no? De los funcionarios responsables de eso. Esa es el estatus, o sea, el estado actual de lo que es una teoría de la conspiración. Suponer que hay algo que está originando que no está en las llamadas causas naturales, por decirlo así, o las causas comunes. Generalmente se aplica una teoría de la conspiración o se crea una teoría de la conspiración cuando hay algún suceso o cadena de sucesos inédita que no se había presentado antes en ningún lugar determinado. Estoy ingresando al periódico El Mundo para consultar su diccionario, que se les pasa calpe. Le digo que la conspiración, acuerdo entre dos o más personas para ir contra alguien o algo, especialmente contra la autoridad, dice. Y pone un ejemplo, habían tramado una conspiración contra el líder del partido, por ejemplo. Bueno, una conspiración entonces es un acuerdo oculto para ir en determinado sentido, Fernando. Así es. Cuando hablamos de historia oficial, nos estamos refiriendo a varios elementos. Primero, a lo que se sucede en el momento, que son el reporte, la postura de las autoridades, ¿sí?, del lugar, internacionales o de cualquier tipo de autoridad, que da una postura oficial ante determinados sucesos. Nos estamos refiriendo también a la verdad jurídica, Fernando. Claro. Eso es un componente muy importante. ¿Cuál es la verdad jurídica? Las conclusiones remarcadas por una sentencia definitiva después de un proceso, de un procedimiento judicial, por ejemplo, ¿sí? Que dista de la verdad real. ¿Por qué? Porque debido a la ausencia de elementos para demostrar, para comprobar el dicho de alguna de las partes,
se puede llegar a una verdad jurídica, aunque diste de la verdad real de los hechos. ¿Sí? Sí. También estamos hablando de una componenda, de un acuerdo de voluntades de actores que tienen un poder político, que tienen un poder económico, para llevar una serie de acuerdos a la realidad para conseguir sus propósitos, para conseguir sus intereses, ocultos a la opinión pública, ocultos a la mayoría de la población, y que pueden cambiar en muchos casos el rumbo de la historia. ¿Cierto? Y yo agregaría un tercer componente, bueno, un componente siguiente, Fernando, que solamente los podemos entender después de que pasa algún tiempo y en el marco y en el contexto de otra serie de sucesos. También. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estaríamos de acuerdo. ¿Cuáles serían las principales teorías conspiracionistas que tú tengas presente? Bueno, pues habría que distinguir dos tipos de teorías de la conspiración. Una, la que viene a respaldar la versión oficial de las cosas. Recordemos que todo gobierno, todo poder, en general todo poder, incluso los llamados ahora poderes fácticos o poderes de hecho, no solamente son los poderosos que ejercen ese poder sobre una parte de la población, sino que tienen también sus corifeos, sus plumíferos, sus merolicos, es decir, aquellos que vociferan, así en un sentido así de estridencia y de fuerza, que vociferan su versión, la versión oficial. Esa sería una. Esa es por una parte, digamos, es una teoría de la conspiración espuria. En realidad simplemente están apuntalando una mentira, ¿no? Y está la otra teoría de la conspiración, que es la que, al menos al principio, de buena fe, intenta dar una mejor explicación de los sucesos que la que da la versión oficial. Son serían dos, es decir, una es de entrada dolosa, es una mentira, simplemente, y la otra trata de acercarse a una verdad que es incognoscible en el momento. Así es. Que no, como tú decías, no existen los elementos para fundamentar la afirmación de que algo fue así por estas razones. Esos serían los dos tipos de conspiraciones. A mí me ha llamado mucho una teoría que es bastante vieja, una teoría conspirativa de lo que yo llamo la oficiosa, que no es la versión oficial, pero sí es una versión oficiosa de lo que también se conoce como grupos de presión, que es actualmente la de los Illuminati. Se ha hablado mucho, incluso lo sigo viendo en la televisión comercial, que sigue hablándose de los Illuminati como si fuera la realidad, y en realidad no es así, ¿no? Los Illuminati hubo unos Illuminati históricos, allá por el siglo de las luces, 1700 y tantos, que tuvo su origen en Alemania, en la Universidad de Ingolstadt, una universidad jesuita, antiquísima, de por allá. Adam Weishaupt, que fue su fundador, sería una sociedad secreta muy típica de esos tiempos, ¿no? Buscaba precisamente el derrocamiento de las testas coronadas, de los reyes, de la nobleza. Es decir, fue contemporánea, digamos, de la Revolución Francesa, cosas así. Hubo unos Illuminati definitivamente que existieron. Pero ya la nueva teoría de los Illuminati, o la nueva presentación de la teoría, ya es una teoría oficiosa que trata de achacar todos los males del mundo a ciertos grupos que han sido incómodos para los poderes establecidos a partir de finales del siglo XIX. Concretamente, hay un antecedente bien directo que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Es un libro que no sabe quién lo escribió, dice que fue el profesor Serge Nilus, y cada quien le pone y que apareció en la Rusia zarista, posiblemente haya aparecido en Francia. En todo caso, es un documento ultraderechista que se publicó en francés, o se le conoce en francés, y después ya de ahí se han hecho otras traducciones a todos los idiomas del mundo. Bueno, ahí en ese libro se trata supuestamente de fundamentar una conspiración mundial judía, masónica y comunista. Es decir, es un libelo, un escrito difamatorio en contra de los judíos, de los masones y de los comunistas. Eso tuvo su origen, bueno, las ediciones que quedan de ese libro datan de 1905, bueno, 1902 a 1908 más o menos. Bueno, esa teoría tal como está, si tú lees el libro, pues exhala un tufo de sacristía, ¿no? Como si lo hubieran cocinado ahí en la sacristía de algún templo católico. En su momento pegó, mucha gente creyó, o sea, era verosímil en su momento. En estas épocas pues ya no sería verosímil algo así. Entonces,
le dan su maquillada, su mano de gato, y ahora te lo presenta como los Illuminati. Son exactamente las mismas afirmaciones sobre las mismas sectores sociales, sobre judíos, sobre masones y comunistas. Tú como sociólogo, Fernando Acosta, ¿cuál es el contexto, el marco teórico-sociológico de una teoría conspirativa? De alguna manera hemos hablado ya de elementos, pero solo para contextualizarle en el sentido de que hay elementos de la ciencia social, que no es una cuestión que solamente queda en la especulación como algo que se narra y que propicia el miedo, porque también hay que decirlo, es una forma de aproximarse a la verdad, pero también es una forma de desinformar si no lo contextualizamos, si no tenemos cimientos de la ciencia social. De hecho, bueno, tú acabas de plantear algo que es crítico para todo este asunto. Una teoría de la conspiración, para que tenga la menor utilidad social, por decirlo así, debe tener un fundamento científico. De hecho, una teoría de la conspiración es formalmente una microteoría histórica y debe ajustarse a las reglas de la historia como ciencia. ¿Qué tiene la historia? Bueno, la historia vamos haciendo algunas definiciones, haciendo una distinción. Tenemos la historiografía, que es el relato, la descripción de los hechos, como van sucediendo. De hecho, aquí es historiografía, descripción de la historia, pero nada más. Eso es todo. Ahora, para que eso adquiera un carácter científico, debe elaborarse una teoría científica. Es decir, que a partir de esa teoría puedas explicar los hechos y la cadena de hechos que están ahí en base a ciertas premisas consensuadas, lógicas, objetivas hasta donde es posible en estos tipos de temas, y puedas sacar conclusiones válidas, conclusiones que sean aplicables, ya sea para interpretar un momento social, incluso para decisiones políticas, para todo aquello. Si no tiene ese rigor científico, una teoría de la conspiración, pues es una pieza de charlatanería, como cualquier otra, como hay muchísimas teorías ahora, ¿no? Que de hecho vamos a llamar teoría porque teoría quiere decir cola, una sucesión de datos, pero si no tiene ese armazón lógico y fundamentado en hechos comprobables, no sirve para nada. Muy bien. Fernando Acosta, vamos a ir a una pausa y si te parece, al regreso hablamos de las principales teorías conspirativas. Me parece. ¿Vamos? Sí. Adelante, don David. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.